Hola gente, esperamos que se encuentren muy bien. Es un gusto volver a encontrarnos, en este caso con una entrega de imagen fija e imagen en movimiento que vamos a estar trabajando dentro del curso. En este caso particular vamos a comenzar con algunos detalles de imagen fija, analizando por ejemplo lo que es la variación del triángulo de exposición, deteniéndonos específicamente en la variación de la sensibilidad, trabajando con el ISO, lo que puede ser la variación de la apertura del diafragma y también la variación en cuanto al tiempo de exposición. Vamos a estar viendo algunos ejemplos con variación en esos tres elementos. Y también tener en cuenta el efecto de la luz y la iluminación al momento de fotografiar. Más específicamente vamos a analizar algunos ejemplos de fotografía a contraluz, que logramos un efecto bastante atractivo para nuestras imágenes. Y posteriormente vamos a estar analizando algo de imagen en movimiento, pero más específicamente analizándola desde el punto de vista de la imagen en movimiento como una sucesión de imágenes fijas que generan esa ilusión de movimiento. Y más específicamente vamos a estar analizando una técnica que es el stop motion. A continuación vamos a estar trabajando con una cámara reflex para observar las tres variables del triángulo de exposición que habíamos comentado, ya sea el tiempo de exposición, ya sea la apertura del diafragma o también la sensibilidad ISO. Esta cámara que vamos a estar trabajando es la Nikon D3300, donde vamos a regular esas tres variables. Pero de no contar con este tipo de posibilidades, no se preocupen que podemos instalar una aplicación en el celular donde vamos a tener esa posibilidad. Lo vamos a dejar en la descripción del video algunas aplicaciones, o también ya vienen directamente instaladas estas variables en los celulares en el modo Pro. O sea que en definitiva vamos a tener los modos que vamos a estar trabajando, que va a ser el modo que va a ser el modo M de manual, donde vamos a poder trabajar las tres opciones independientemente, donde cada una de ellas vamos a darle el valor que querramos. Vamos a tener el modo A, donde en ese caso lo que se prioriza es la apertura del diafragma. Si optamos por este modo, en este caso, al modificar el valor de la apertura, la cámara automáticamente va a estar regulándome el modo velocidad de apertura. O sea que me aconseja qué tipo de velocidad para esa apertura. Y si optamos por el modo S, en ese caso, vamos a regular la velocidad, o sea, el tiempo de exposición de nuestra imagen, y en ese caso la cámara me va a estar regulando automáticamente la apertura del diafragma aconsejable para esa imagen. O sea que vamos a ir trabajando con esos tres modos. Recuerden el modo M, donde trabajo independientemente cada valor, el modo A, donde voy a tener la apertura del diafragma, pero automáticamente me va a regular la velocidad, y el modo S, donde voy a regular la velocidad, o sea el tiempo de exposición, pero automáticamente la cámara me va a aconsejar el tipo de apertura para esa velocidad. Este tipo de cámaras tienen esta posibilidad de seleccionar el modo que nosotros querramos para trabajar, y en este caso lo que aconsejamos que es comenzar por el modo S, que es lo que vamos a estar haciendo a continuación, donde vamos a trabajar el tiempo de exposición, para luego continuar con el modo apertura, y finalmente, luego que ya tienen bastante práctica en esos dos modos, ahí sí pasar al modo manual, donde vamos a estar trabajando independientemente los tres elementos del triángulo de exposición. En cuanto al ISO, a la sensibilidad, acá hablo un poco en este caso vamos a estar comenzando con el modo S, o sea, la velocidad, que me va a regular el tiempo de exposición. Y ese modo, a medida que lo vamos modificando con la ruedita, vamos a ir observando el valor, cómo va variando de 1 sobre 4000, o sea, un segundo dividido 4000. Imagínense que es un disparo, un abrir y cerrar el diafragma rapidísimo, ¿no? Es algo muy, pero muy rápido. Y a medida que voy modificando ese tiempo, vamos a ir viendo cómo va pasando a 1, 1600, 1000, 800, y observen cómo también me va modificando automáticamente la apertura del diafragma.
240, voy a tener 1 sobre 500, 1 sobre 250, 1 sobre 200, y acá ya me aparece una indicación, me dice sujeto muy iluminado. ¿Qué quiere decir? Si el tiempo de exposición es muy largo, que en este caso estamos hablando de menos de un segundo, fíjense, pero me dice que para esta iluminación que tengo en este ambiente, esta opción me va a dejar una foto muy iluminada. Podemos llegar a tener lo que se denomina una foto quemada. ¿Por qué? Porque recuerden que el tiempo de exposición lo que me indica es cuánto tiempo el diafragma va a estar abierto. Quiere decir que va a estar ingresando luz en mi sensor. Y así puedo seguir variándolo. ¿Sí? Allí tenemos 1 sobre 10, 1 sobre 8, 1 sobre 5, hasta que podemos llegar a un segundo. Acá el diafragma va a estar abierto un segundo, ¿no? Recibiendo luz del lugar donde yo esté tomando la fotografía. Puedo tener 2 segundos, 3 segundos, 5, 8, 10, 15, 20, 30 segundos. Y así puedo continuar hasta la opción de dejarlo abierto todo el tiempo que yo quiera, ¿no? Y luego capturar mi imagen. Algo que es muy importante que es que si vamos a tomar fotografías de larga exposición, la cámara tiene que estar fija sobre algún soporte, ya sea sobre un trípode o sea sobre una superficie fija. Y también otro consejo, ¿cuál es? Utilizar el temporizador. ¿Por qué? Porque cuando voy a presionar puedo hacer este movimiento y recuerden que ya la cámara comenzó a captar y allí la foto ya me salió movida. Vamos a ver ahora algunos ejemplos para que tengan en cuenta. Entonces es muy importante, recuerden, fotografía a larga exposición, la cámara tiene que estar fija sobre un elemento, ya sea cámara o sea celular, si es el celular también, tenerlo fijo, estable, todo el tiempo que va a durar esa exposición. Y también tener en cuenta la cantidad de luz que vamos a estar recibiendo sobre el sensor. Este tipo de foto de larga exposición, en lo personal, se me asemeja mucho a el proceso antiguo, salvando la distancia, obviamente. Pero es una foto que no es instantánea, es una foto que no la vamos a ver enseguida en nuestro monitor, sino que es una foto que tenemos que esperar, estamos hablando de 15 segundos, 30 segundos, para después observar el resultado. No lo vamos a estar observando en nuestra pantalla LCD, cómo va a quedar esa fotografía. Eso es muy importante. Por eso tenemos que realizar muchos y muchos intentos hasta lograr la foto que realmente nos convenza, ¿no? Que realmente nos guste o nos agrade. Por eso también es una fotografía para tomársela con tiempo, con calma, con mucho detenimiento, para disfrutarla. Y acá algún impasse para hablar un poco de las cámaras reflex. Las cámaras reflex, este tipo de cámaras, deben su nombre justamente a el mecanismo con el que trabajan. Si ustedes pueden observar ahí dentro, vemos una serie de espejos, que esos espejos son los que permiten que por el visor yo esté observando lo mismo que justamente va a estar recibiendo el sensor de la cámara. Estos lentes son intercambiables. Son cámaras que muchas veces resultan justamente incómodas si van a realizar algún viaje para un turista, por ejemplo, pero son cámaras que nos permiten trabajar estas variables, más allá que hoy en día las tenemos en un celular, y nos permiten otro tipo de trabajo que vamos a estar viendo a continuación, más adelante, en otras entregas. Son cámaras que para trabajar la fotografía artística les aconsejamos. Les contamos que decidimos llegar hasta una zona característica de Salto, como es el sitio de la Yui, lugar donde culminó el éxodo del pueblo oriental, encabezado por el general José Artigas. Aquí, cuando el río Uruguay se encuentra en un nivel bajo, es posible divisar las formaciones rocosas que generan estas cascadas de agua. Nos van a resultar las mismas muy útiles desde el punto de vista que vamos a estar analizando a continuación, la variación de la velocidad de exposición, de nuestro tiempo de exposición a la fotografía, así como también la variación de la sensibilidad o el ISO. Lo primero que queremos destacar es la importancia de seleccionar nuestro punto de vista, o sea,
Para ello vamos a posicionarnos en algún lugar donde tengamos una base firme y vamos a colocar nuestro trípode. Recuerden que es fundamental en fotografía a larga exposición trabajar con una base firme. Lo primero que vamos a hacer es tomar esta fotografía donde nuestro tiempo de exposición es muy breve. O sea, en este caso estamos trabajando con 1/4000 nuestra velocidad. Como verán, es una foto que capta instantáneamente el movimiento del agua, o sea, podemos hasta llegar a divisar las gotas. A continuación vamos a tomar otra fotografía, pero en este caso aumentando nuestro tiempo de exposición. Vamos a llevar el tiempo de exposición a 1 segundo, sin variar, en este caso, el ISO. El ISO anterior que estábamos trabajando era de 200. Acá seguimos con ese ISO de 200 y como podrán ver, la fotografía queda muy iluminada, demasiado iluminada, pero sí nos resulta muy útil para apreciar cómo el movimiento del agua se puede ver como un trazo continuo. En esta siguiente imagen lo que hicimos fue bajar nuestro ISO, o sea, bajamos la sensibilidad a un ISO de 100 y aquí podemos apreciar cómo ya no existe tanta luminosidad como en la imagen anterior, ¿sí? Y en esta otra lo que hicimos fue bajar un poco el tiempo de exposición. Seguimos trabajando con un ISO, una sensibilidad de 100 ASA, pero lo que hicimos fue no dejarlo 1 segundo, sino que un poco menos. Aquí llegamos a medio segundo. De todos modos logramos el efecto que queríamos, que era justamente el movimiento del agua con una determinada continuidad. En este otro caso vamos a optar por seleccionar una pequeña cascada de agua donde vamos a estar trabajando el mismo efecto. Vamos a tomar primero una fotografía con un tiempo de exposición muy breve, luego la siguiente fotografía que pueden apreciar tiene un tiempo de exposición de 1 segundo y aquí la última fotografía ya tenemos medio segundo. Haciendo un zoom, lo que queremos mostrarles es esa diferencia entre apreciar el curso del agua como una linealidad continua o, a diferencia, poder apreciar las diferentes gotas de esa cascada. En este otro caso lo que hicimos fue seleccionar un pequeño curso de agua, porque lo que queremos mostrarles es que para trabajar este efecto no necesitamos una gran cascada, sino que cualquier curso de agua nos resulta muy útil. Luego de una lluvia bastante abundante, es muy común que en determinados lugares o zonas se formen estos cursos de agua que nos van a servir para trabajar este estudio de la variación del tiempo de exposición. También queremos mostrarles cuando tomamos una fotografía sin apoyar justamente sobre un trípode o una base firme, qué ocurre con esa fotografía. Vamos a comenzar con nuestra primera fotografía, que es un tiempo de exposición muy breve, pero también con un ISO muy bajo. ¿Qué es lo que ocurre? Como el tiempo de exposición es tan breve, estamos trabajando con 1/4000, pero al mismo tiempo la sensibilidad, el ISO, es bajo, la foto puede quedar muy poco expuesta. Esto quiere decir que nos va a quedar muy oscura, como en este caso. ¿Qué solución tenemos aquí? Bueno, podríamos aumentar el ISO, ¿no?, trabajando a esa misma velocidad, o del mismo modo podríamos abrir un poco más la apertura del diafragma. Lo que hacemos a continuación es dejar el mismo ISO, que es el ISO de 100, pero llevamos nuestro tiempo de exposición a medio segundo, obteniendo este resultado. Como verán, al estar más tiempo abierto nuestro diafragma, ingresa mayor cantidad de luz, por lo tanto, la imagen ya no queda tan oscura. Del mismo modo, queremos mostrarle qué ocurre cuando dejamos abierto mayor tiempo, en este caso llevamos a 1 segundo nuestro tiempo de exposición, pero la cámara no está fija, ¿no?, sobre un trípode, sino que la tenemos en la mano. En este caso podrán apreciar, sobre todo en las piedras y en las rocas, que aparecen fuera de foco. ¿Por qué? Porque si bien tenemos el efecto de movimiento o de curso continuo en el agua, las piedras y el resto del paisaje también nos aparece como movido, que justamente se debe al pulso. Otro tipo de ejercicios pueden ser, por ejemplo, tratar de capturar
una gota, ¿no?, que cae de un grifo, que en este caso podemos trabajar con una velocidad muy rápida, o trabajar también este tipo de ejercicios en alguna fuente también que exista en nuestra ciudad o en algún lugar cercano. También trabajar la posibilidad de una fotografía a contraluz. En este caso lo que obtenemos es un perfil, ese perfil que pueden ver, que aparece como recortado sobre el paisaje. La posibilidad también de trabajar imágenes al atardecer con una iluminación cálida, y aquí hacemos un pequeño impasse, sobre todo para resaltar la composición. Vamos a estar trabajando en una próxima entrega la importancia de la composición y más específicamente trabajando técnicas de la comunicación visual con Donis Dondis. Sobre todo es una de las leyes de la Gestalt también, que habla acerca de la ley del cierre, donde se hace referencia a que muchas veces es más importante sugerir que mostrar. Tratar de no mostrar completamente el elemento que vamos a fotografiar, sino buscar justamente que aparezca en una forma más sugestiva, como en esta composición pueden ver. También el efecto a contraluz puede resultar muy útil para generarnos una determinada luz que se contrapone a la sombra. Esto fue muy estudiado también durante el impresionismo y vamos a estudiarlo también en la escuela tenebrista, muy desarrollada, sobre todo por Michelangelo Merisi, Caravaggio y después con otros continuadores. Aquí tenemos otro ejemplo de lo que puede transformarse en una cortina de agua que se interpone justamente entre el paisaje y el punto de vista, donde tenemos una velocidad bastante lenta, o sea, tenemos un tiempo de exposición un poco más largo. ¿Y qué ocurre cuando el tiempo de exposición es más corto? Por ejemplo, en este otro caso, que podemos apreciar incluso las gotas detenidas en el aire. También tenemos la posibilidad de destacar justamente estas luces del crepúsculo. Y aquí queríamos detenernos en este otro ejemplo que trabajamos particularmente, porque lo que queríamos mostrar era justamente el movimiento de un determinado objeto, que ustedes van a poder apreciarlo. Esta fotografía es una fotografía de larga exposición donde el diafragma estuvo abierto 15 segundos, o sea, durante 15 segundos estuvo el diafragma abierto y la luz estuvo ingresando en el sensor. Lo que queríamos obtener que era un objeto estático, así como el paisaje, pero sobre todo un automóvil que está estacionado, y compararlo con un automóvil que está deslizándose, donde ustedes podrán ver en la calle, en la parte superior, justamente el deslizamiento de ese vehículo, que queda registrado sobre todo en los focos de la iluminación. Y otra posibilidad que queríamos destacar es justamente la de trabajar con elementos en primer plano, o sea, enfocando un elemento en primer plano y dejando el resto del paisaje, o sea, el fondo, sobre todo fuera de foco. Allí lo que estamos trabajando es algo del material que le hemos compartido acerca de la profundidad de campo. Si queremos una baja profundidad de campo, prácticamente nula, o queremos una gran profundidad de campo. La gran profundidad de campo la logramos cuando todos los elementos, tanto el fondo como el primer plano, aparecen enfocados. En cambio, hablamos de muy baja profundidad de campo cuando únicamente el elemento que está en primer plano aparece enfocado y el resto del fondo aparece fuera de foco, como podremos ver en este ejemplo a continuación. Tenemos el elemento en primer plano con sus detalles y aparece el elemento justamente que aparece al fondo, el paisaje, fuera de foco. También podemos observar otro ejemplo, en este caso de fotografía contraluz, cuando tenemos un elemento que se antepone al objeto principal o al foco de luz, ¿no? Cuando tenemos un elemento principal que se antepone al foco de luz. Bueno, con esto queremos dar por concluida esta entrega y lo que esperamos es que justamente comiencen a trabajar y que experimenten sobre todo
Recuerden que no existen recetas y que a lo que apelamos en el curso es justamente a la experimentación y que desarrollen la creatividad, lo que se denomina justamente el pensamiento divergente. Bueno, ha sido un gusto y nos estamos viendo. Que pasen bien.